Buenos días. Si os parece, vamos a dar comienzo a la presentación de los resultados de este estudio que hemos hecho desde el Observatorio del Instituto Aragonés de la Juventud. Y, obviamente, en primer lugar, agradecer vuestra asistencia en estos días navideños y también la asistencia de varios miembros que han hecho posible que hoy tengamos este estudio y también materiales a raíz de los resultados del mismo. Nos acompaña Santiago Boira, que ha sido el investigador principal del estudio, Pilar Cáncer, colaboradora también del mismo, y también Roberto, que ha colaborado para la edición de un material que se ha hecho sobre Internet y redes sociales que mandamos realizar con las conclusiones que salieron del mismo. Si os parece, os hemos dejado los materiales, el PowerPoint. Voy a pasar muy rápido, porque es para que lo tengáis, la metodología del estudio, que es más para vuestra información, y voy a pasar prácticamente a los resultados del mismo. Sí que quería comentar que en el Plan Estratégico de Juventud se plasmó la creación de un observatorio sobre juventud adscrito al Instituto Aragonés de la Juventud. En los años previos se estaban haciendo estudios con fuentes secundarias y este va a ser el primero a través de una investigación propia del Instituto Aragonés de la Juventud. Veníamos trabajando ya todo el tema de sexismo y violencia de género en jóvenes y adolescentes. Estos son algunos de los proyectos que de la mano del IAM veníamos trabajando y creíamos que era hora de hacer un análisis detallado de los adolescentes en esta materia. De ahí que el primero de los estudios haya versado sobre esta temática. Los objetivos eran muy claros: identificar las actitudes sexistas en los jóvenes aragoneses, la descripción de los comportamientos y los usos del lenguaje, sobre todo en redes sociales, porque es ahora el canal en donde se comunican, y también valorar la influencia que tienen en los jóvenes los estereotipos patriarcales tradicionales, ver hasta qué punto están calando, si se mantienen o desaparecen. Este estudio se ha hecho con una muestra de 300 jóvenes aragoneses distribuidos en las 3 provincias, y el porcentaje entre hombres y mujeres ha sido prácticamente el mismo, prácticamente al 50%. Estos estudios se han hecho, están validados científicamente. Estos son concretamente los test que se han utilizado para obtener los datos cuantitativos, y también hemos obtenido datos cualitativos a través de distintos grupos focales en donde se han debatido con diversos jóvenes de nuestra comunidad. Sin más, comienzo a exponer los datos obtenidos en el mismo. Se han encontrado valores significativos en las puntuaciones que alcanzan las escalas de sexismo global, principalmente en el sexismo hostil. Y, curiosamente, hay como una curva, porque es especialmente significativo en la franja de edad de los 13 a los 16 años. Por lo tanto, en esa franja de edad que se señala, o que hay algo muy significativo, es donde vamos a dirigir nuestras acciones futuras. Lo hemos hecho para menores de 18 años, pero la franja que destaca, o donde hay algo que nos señala que debemos actuar, es entre la franja de los 13 a los 16 años. En esta escala de sexismo podemos destacar distintas afirmaciones o distintas acciones que se tienen asumidas por los jóvenes aragoneses, como que los chicos son físicamente superiores a las chicas, que se utiliza lo de ser chica para que se les dé un trato especial, que se les debe ayudar más a sus madres en casa, que las chicas deben ayudar más a sus madres que los chicos, que las chicas suelen exagerar sus problemas, o algo que nos ha llamado bastante la atención y que es preocupante, es que las chicas, con la excusa de la igualdad, pretenden tener más poder que los chicos. Por lo tanto, esto sí que nos tiene que hacer reflexionar
trabajar en valores, trabajar la coeducación desde edades tempranas, es decir, desde esos 12, 13 años, para quitar estas ideas. Las afirmaciones, como hemos puesto ahí en ese pequeño resumen, es que destacan todas aquellas acciones relacionadas con la capacidad de manipulación de las chicas, su mayor predisposición hacia el ámbito de las emociones y el papel protector que deben tener los chicos sobre las chicas. Como vemos, los roles tradicionales se siguen manteniendo en los jóvenes y los adolescentes en pleno año 2018. Por lo tanto, debemos seguir reforzando todas las acciones que ya se vienen realizando desde las instituciones y de las entidades y lanzar nuevas medidas, que será el último punto que detalle el programa que hemos diseñado con los resultados obtenidos. Si hablamos de violencia sufrida, algunos de los datos que resaltamos aquí, una vez que finalice esta rueda de prensa, estará colgada en nuestra página web el estudio en su totalidad. Aquí hemos recogido algunos de los datos que queremos destacar, como por ejemplo que el 22% de las chicas participantes reconoce que la pareja le ha intentado apartar de las amistades, como que cerca del 19% de las chicas reconoce que la pareja le ha intentado controlar de alguna u otra manera, que cerca del 14% se ha sentido intimidada con distintas frases, insultos y conductas de carácter sexual, que el 6,3% de las chicas reconoce que la pareja le ha presionado para realizar alguna actividad de tipo sexual en la que no quería, o cerca de un 8% de las chicas que reconoce que la pareja le ha culpado de provocar la violencia que ha sufrido alguna vez. Esto es un pequeño resumen del ítem de violencia sufrida que las chicas que han participado en el estudio han reconocido que han sufrido. Como veis, son datos muy llamativos que también nos hace poner el foco, sobre todo en algunos ítems, para poder trabajar no en un futuro, sino en el presente inmediato. ¿Qué palabras se atribuyen al sexo femenino o al sexo masculino? Pues se repite, una vez más, se consolida los adjetivos calificativos que tradicionalmente se atribuyen. En verde hemos puesto los que priman sobre el resto. En este caso, para el género femenino sería fragilidad, emoción, sensibilidad, sentimiento y comprensión, mientras que para el género masculino, fuerza, actividad, dureza, empuje, arrojo y castigo. Veis que en un lateral he marcado pasividad porque nos llamó la atención, ya que se atribuye al género masculino, pero pasividad en el sentido de vagancia, de inactividad, de no hacer. En ese sentido, ese rol que anteriormente se solía atribuir al género femenino se atribuye, pero con otra connotación, al género masculino. Si hablamos o nos referimos en el uso de redes, esta es un poco la escalera de uso en nuestros adolescentes. Prácticamente la totalidad de los jóvenes aragoneses usan y tienen WhatsApp, seguidos de Instagram, Snapchat y de forma ya muy residual Facebook, Twitter o Skype. Como vemos, las redes que hasta hace unos años primaban, como podían ser Facebook o Twitter, se han quedado para otros usos, sobre todo o para empresas o para gente más adulta. De ahí que nosotros ya hemos puesto en funcionamiento un Instagram propio del Instituto Aragonés de la Juventud, porque hasta ahora solo disponíamos de Facebook, Twitter y YouTube para intentar entrar en los canales de uso de nuestros jóvenes. Si hablamos del uso de redes para ligar o buscar pareja, hablando de menores de 18 años, pues obviamente en primero Instagram, porque es la red que más se usa, la facilidad, la rapidez y la sencillez, subiendo de forma inmediata una foto, WhatsApp,
por la instantaneidad, Snapchat, y de forma prácticamente ínfima, Badoo. Podría chocar en un primer momento porque este tipo de red social son para ello, pero estamos hablando que son menores de edad y no pueden acceder porque tiene que haber una verificación. Si no, nos estarían mintiendo con las edades. Sin embargo, cuando preguntábamos qué redes prohibirían o no les gustaría que sus parejas utilizaran, eran precisamente esas: Badoo, Tinder y también salía Twitter, esas 3 redes sociales. Si vemos el comportamiento que hay en las redes sociales, vamos a ver que hay porcentajes, algunos muy altos u otros mucho más reducidos. Pero hay veces que el nivel cuantitativo no lo es todo, sino para ver la temática, y ahora me explicaré. Por nombrar algunos, el 32,1% de los participantes en este estudio indicaba que en alguna ocasión ha dado su nombre y apellidos a un desconocido. El 80% ha aceptado a una persona desconocida en sus redes. Un 80% es un nivel altísimo. Es que estamos hablando prácticamente la totalidad, que sin conocer a gente se aceptan sin tener en cuenta los riesgos que ello conlleva, porque puede ser nuestro vecino, el que vemos continuamente, o una persona que por tener amigos en común se le acepta. Cerca de un 30% ha quedado con una persona desconocida que ha conocido a través de las redes. Obviamente esto no es un 80%, pero claro, el quedar con una persona que no conoces, que no sabes de dónde viene o cuáles son sus intenciones, dice mucho. El 27,6% ha respondido a un ofrecimiento en alguna ocasión. Un 3,2% ha colgado en alguna ocasión una foto de índole sexual. La mayoría de ellas suelen ser chicas. Aquí el porcentaje también es muy bajo, pero con que una persona, un joven, un adolescente lo haga, esto ya nos tiene que hacer también reflexionar y trabajar en este sentido de los riesgos que lleva este tipo de acciones. El 37,5% ha visitado en alguna ocasión una página de contenido erótico o pornográfico, y esto no es nada nuevo. Es decir, se están educando en las relaciones afectivos sexuales a través de páginas pornográficas. Por lo tanto, las relaciones de pareja no son reales, se están educando en algo ficticio y que se traslada luego en la vida real. El 19,7% admite haber difundido en alguna ocasión algún mensaje de insulto o ofensa a otras personas. Estaremos aquí hablando de todo el tema de ciberbullying. Y el 38% admite no hablar con su familia de sus actividades en Internet. Que este ítem también lo hemos utilizado para editar una guía, que luego comentaremos, una carpeta, porque esto es fundamental, el cómo tratar o cómo tratamos las cuestiones digitales, en primer lugar, en nuestro hogar, en nuestra vivienda, cómo lo trabajamos con nuestras familias, porque aparte de educarnos en el colegio, otra parte fundamental de la educación tiene que venir de nuestros hogares. Y si cerca de un 40% de los jóvenes admite que estos asuntos no se tratan en casa, pues ahí también hay unos riesgos que luego tienen sus consecuencias. Como he dicho, después de estos ítems, de señalar algunas cuestiones que han salido en el estudio, lo que queríamos es diseñar un programa de acción que lo hemos dividido en 2 partes. En primer lugar, todo lo que afecta al sexismo, y en segundo lugar, todo lo que afecta a redes. Si hablamos de todo lo que afecta al sexismo y violencia de género en adolescentes y jóvenes aragoneses, hemos diseñado dentro de nuestra Escuela de Formación Permanente un programa que se lanzará a partir del mes de febrero con 2 módulos formativos. El objetivo es conseguir que las personas que participen conozcan los recursos y las habilidades que se tienen y cómo es su lenguaje y comportamiento individual y grupal. Es decir, primero conocernos a nosotros y nosotras mismos para luego trabajarlo de forma grupal. Cada uno de los módulos
que el primero se trabajará de forma individual y el segundo de forma grupal a través del lenguaje, y estamos hablando siempre temas de sexismo, es conocernos mejor para cómo tratar a los demás. Cada uno de los módulos tiene una duración de 1 hora y va destinado para colegios, centros o casas de juventud, entidades sociales y también a AMPAs, porque cada vez se nos requiere en mayor ocasión. Estarán realizados por psicólogos y psicólogas especializados en materias de violencia de género y, en principio, en este no tenemos un límite de número total de acciones a realizar, sino que lo lanzaremos en enero para en febrero tener adjudicadas todas las acciones. Se realizarán de manera gratuita y, según nos vengan las solicitudes, se irán asignando. Se realizan a demanda a lo largo de todo el territorio, es decir, en aquellos centros o espacios que se solicite saldremos para que todo el territorio tenga las mismas oportunidades de acceder a este programa. Y si hablamos del ámbito de redes, hemos preparado 2 acciones. La primera es, hemos editado una carpeta, una guía, en el que se explican todos aquellos contenidos que actualmente están en vogue, todos los problemas y riesgos que hay en la actualidad y que debemos estar alerta, cómo utilizar por parte de la juventud y por parte de las familias estas redes y también buenas prácticas y buenos usos del mismo. Esta guía está ya publicada en nuestra web en formato digital. En enero ya la distribuiremos a todos los centros de orientación y espacios de juventud en formato físico. Es una guía muy didáctica en el que recomendamos que se lea porque viene bien las tendencias actuales sobre el tema. Hay pequeños ejercicios prácticos para conocernos mejor y, sobre todo, las familias, cómo trabajar. Y aparte de conectar con enlaces de noticias en prensa para que se vean que hay riesgos reales, hay ejercicios, como decía, por ejemplo, se trabaja sobre Facebook o cómo a través de Pokémon Go, que parece un simple juego, cómo se puede utilizar de manera maliciosa y cómo evitar todas estas acciones. Por lo tanto, esta es una de las acciones que, después de ver los resultados que vimos necesario, que debíamos resumir de forma muy clara, muy sencilla y que se entendiera de una manera muy rápida esta guía. Y, en segundo lugar, también acciones formativas tanto para jóvenes como para familias, para entender esta publicación, cómo sacar la materia del mismo y aprender prácticas sencillas para mejorar la seguridad cuando nosotros estamos trabajando con las herramientas digitales. Este fin de semana pasado echaron un reportaje en un canal de televisión nacional sobre estas materias, sobre cómo los jóvenes cada vez eran más asiduos a las redes, y me gustó una reflexión que hacían, que está muy bien aprender y enseñar todas las competencias digitales porque son el presente y el futuro, pero primero debemos empezar a enseñar también y a valorar las competencias y valores humanos. Empezando trabajando esas herramientas, después tenemos que comenzar a enseñar estas otras competencias tecnológicas para darles un buen uso y no un mal uso. Y esta era, de forma muy esquemática, algunas de las conclusiones que han salido en nuestro estudio, y ahora os cedo la palabra para detallar cualquiera de los ítems que he podido decir de manera muy rápida, o de los 2 programas que vamos a lanzar a partir del mes de enero desde el Instituto Aragonés de la Juventud. Muchas gracias. No, son las 8 que han destacado, y la que está en negrita es la que más nos ha llamado la atención, porque viene un poco
a ir con todo este movimiento que estamos viviendo en estos 2 últimos años de implosión sobre el feminismo, el decir que ya basta, pues que debemos seguir insistiendo en ello, porque hay veces que se confunde el reivindicar los derechos o que el feminismo es una corriente teórica y que no es nada más y nada menos que defender la igualdad y seguir trabajando desde la coeducación para que no se tergiversen y no se equivoque el lenguaje y lo que significa realmente, y que no se utilice ese otro lenguaje o que se le intente poner una etiqueta sobre el feminismo que no es para a quien no le interese defender el derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres, mejor dicho. Yo siempre digo que al final los jóvenes y los adolescentes reproducen lo que ven en sus mayores. Pero en este estudio lo que decíamos es que en esa franja de los 12-13 años a los 16 había como un repunte un poco significativo. Por lo tanto, eso nos hace pensar que puede que haya un pequeño repunte en esas franjas de edad, y por ello vamos a centrar nuestros esfuerzos en esas franjas de edad, porque además si intervenimos, si hacemos nuestra prevención de manera temprana, evitaremos luego acciones que nos podamos lamentar en un futuro. Es decir, cuanto antes hagamos nuestras intervenciones, mejores serán nuestras soluciones. Porque una vez que alguien tiene interiorizado un pensamiento, una actitud, contra más mayor es mucho más complicado que cambie de opinión. Sin embargo, en estas edades que una persona está aprendiendo, que se está formando, que está adquiriendo su propia identidad, eso es lo que nos marca este estudio, esa tendencia pues un poco alcista, como hemos visto en esa gráfica que tenéis en las diapositivas y en el estudio. Si lo hacemos en esas edades, pues creemos que obtendremos mejores resultados. No sé si se ha analizado a qué se puede ver este repunte de estas tendencias sexistas entre los 13 y los 16. Los 16 años es por un acceso muy temprano o cada vez más temprano a las redes sociales. Este estudio lo hemos hecho en conjunto, y dentro de las múltiples hipótesis también viene derivado del uso que se pueden dar a las redes sociales. No estoy diciendo que ese sea el motivo. Se ha habido también, aunque estamos avanzando mucho, pues las etiquetas y los estereotipos tradicionales lo que nos indica es que se mantienen en la juventud aragonesa, por lo tanto se reproducen. Obviamente, cuando se habla de algo de forma más continua, sí que es verdad que algo se exterioriza también más. Cuando se usan las redes sociales, aparte de comunicarnos, eso hace también que se tenga como algo, la juventud lo tiene como algo propio y como de control. Eso también, de forma más temprana, se están adquiriendo los usos por parte de nuestros jóvenes, cada vez entran a formar parte de este mundo digital, y también, por lo tanto, las actitudes de control con las parejas se tienen de manera más temprana. Por lo tanto, una forma de control por parte de la juventud y su pareja viene, pues, obviamente, a través de las redes sociales, en las que más se usan en estos momentos, que son pues Instagram o el observar con quién hablan a través de WhatsApp, o, como decían este tipo, el poder decir qué redes sociales me gusta que utilices y cuáles no. Sí, en cuanto a la educación reglada, ya tiene programas
específicos que se trabajan en el aula. Nosotros ahora lo que queremos introducirlo también es en la educación no formal, aparte de todas las acciones que ya se están desarrollando. Obviamente esto lo que nos indica es que, como se viene diciendo, es un problema estructural y que debemos seguir introduciendo recursos para trabajarlo. La idea es que esto se mantenga en el tiempo, que no sea un programa específico para el año 2019 y una vez que se finalice se deja sin realizar, sino que se va repitiendo y con los resultados que vayamos obteniendo de estas acciones, pues ir implementando y ampliando distintas acciones. Esto nos va a servir para tener un feedback y hacer un control, un pequeño estudio longitudinal de cómo van evolucionando las actitudes en el tiempo en nuestros jóvenes aragoneses. No es algo que vaya a acabar aquí, sino que vamos a ir continuando. Por ejemplo, otras acciones que venimos desarrollando es en nuestros campamentos metemos acciones sobre igualdad obligatorias en aquellas actividades de tiempo libre que nosotros lanzamos desde el Gobierno de Aragón. Llevamos ya 2 años trabajando porque creemos que en esos momentos más distendidos en el que un joven puede ser más él o ella mismo que cuando tienes la presión de tus docentes o de tu propia familia. Cuando estás entre tus pares puedes sacar partes de ti mismo que de otra forma no salen. Pues esto viene a completar un poco todos los programas que estamos realizando, no solo desde el Instituto Aragonés de la Juventud, sino que complementan obviamente las patas principales que vienen desde el Instituto Aragonés de la Mujer o aquellos planes de igualdad que se están realizando desde el Departamento de Educación. Pero es una continuidad. ¿Se repetirá la encuesta para ver cómo evolucionan? Sí. Queremos de forma periódica, estamos evaluando cuál va a ser la periodicidad, pero queremos volver a repetir este tipo de estudios para ver, como decía, un poco la evolución y también comprobar la eficacia y la eficiencia de las acciones que se toman al respecto. La encuesta, además de porcentaje, no sé si tiene también algún valor cualitativo, me refiero. Cuando hablamos del 22% de las chicas reconocen que su pareja intentó apartar de las amistades o que se han sentido intimidadas con frases, ¿ellas lo reconocen como violencia o lo asumen como algo cotidiano? ¿En qué contexto se han producido esas frases o insultos? Sí, el estudio se dividía en 2 partes, una cuantitativa y una cualitativa, que de la cualitativa se han sacado algunas de las conclusiones, y en esos grupos una de las partes que se estudiaban era visionando, por ejemplo, anuncios de televisión, a ver qué es lo que se interpretaba del mismo. Sabéis que últimamente, bueno, ya históricamente ha habido muchas denuncias sobre distintos tipos de anuncios, pero veíamos pues un poco algunos que eran con sumisión hacia la mujer. Cuando hablaban se sentían violencia, algunos lo decían pues comentarios que se repetían hacia ellas, pero igual no sé si las dos personas que habéis participado, que estuvisteis ahí en los grupos, queréis matizar alguna cuestión o reseñar algo que os llamara la atención del mismo. Nada, si quieres dar una pincelada. Perdón, buenos días. Que digo que la parte cualitativa efectivamente mostró esos matices que estaba diciendo, ¿no? Y una de las cosas que nos sorprendieron cuando pues, les mostramos imágenes de publicidad era el grado de tolerancia hacia muchas de estas imágenes, ¿no? Tolerancia e incluso actitudes, por ejemplo, de los chicos muy proactivas, ¿no? Imaginaros aquel anuncio de Dolce & Gabbana que les mostrábamos, aquello que parecía una violación colectiva, que decía, no, a mí me gustaría estar ahí, ¿no? O el tipo de comentarios que implicaban eso, mucha tolerancia y mucha naturalización de expresiones que en principio, visto desde fuera, son absolutamente violentas, y el cómo se estaba, de alguna manera,
configurando el ámbito de las relaciones sexuales, ¿no?, en gente muy, muy, muy joven, que estamos hablando, como decía el director general, de 13, 14 años, gente de segundo, tercero de la ESO. Entonces, este punto sí que era muy importante. Por favor. Exacto. Cuando diseñamos las acciones pensamos que actuábamos de forma global o si no, algo se nos quedaba cojo. Es decir, un adolescente al final repite lo que ve en su casa, en la sociedad, en una serie, lo que ve en su ámbito de amistades. Por lo tanto, el trabajar la igualdad también en el ámbito familiar es importantísimo. Y sobre todo el tema del lenguaje, cómo nos expresamos, cómo nos referimos y tratamos a los demás es fundamental, porque al final es lo primero que se nos queda en nuestro imaginario y sobre todo cuando te estás formando y estás adquiriendo tu propia personalidad. Por lo tanto, la formación o el trabajo, mejor dicho, con familias va a tener un papel relevante, tanto con familias como con aquellos profesionales, tanto en servicios de orientación como con aquellos técnicos y técnicas de juventud que están en contacto diario con los jóvenes, adquieran también herramientas y tengan buenas prácticas para trabajar en sus distintos programas que desarrollan a lo largo del año, trabajar todo el tema del lenguaje y de la igualdad. Pero este estudio demuestra que no está funcionando al 100%. No sé si ahora reflexionar y cambiar a lo mejor esas acciones que se están haciendo en la enseñanza reglada. Yo creo que este estudio, obviamente, como decía, se va a publicar hoy mismo, si no está ya colgado en nuestra web, y está para que se utilice, que saquemos nuestras propias conclusiones y utilicemos estos datos para ver qué estamos haciendo. Obviamente, no podemos pretender que de un día para otro cambiar lo que históricamente ha calado de manera brutal de la subordinación de la mujer sobre el hombre. Estamos avanzando, pero todavía queda mucho por hacer en todos los ámbitos, no solo en educativo, sino en el nuestro que a nosotros nos compete, que es la educación no reglada y no formal, porque creemos que ahí sí que es una vía muy importante de actuación. Desde luego, los resultados que salen de todas las acciones que, sobre todo en los últimos años, se están trabajando, las vamos a ver en un medio plazo. Yo estoy seguro que en educación o en cualquier otra parte de España, porque va a ser público, porque estoy seguro que va a ser algo muy similar aquí en Aragón, en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco o cualquier otra comunidad autónoma, puede servir, y también las acciones que vamos a desarrollar para que se puedan implementar en otros lugares. Pero nosotros sí que vamos a medir todas las acciones que van a salir después de este estudio. Has mencionado también que hay aplicaciones como Pokémon Go, pueden influir en los jóvenes de forma negativa. Era uno de los ejemplos que cualquier aplicación, cualquier juego, cualquier videojuego, cualquier app que sale, siempre se le puede dar la vuelta en estos casos. Ese es uno de los ejemplos que a mí me llamó la atención, porque en 2 veces ha cogido mucho auge, y en la guía se expresa como quien quiere darle la vuelta a través de esos premios que se pueden poner para ir a capturar, pues había gente que lo utilizaba poniendo en callejones sin salida. Es decir, que tenemos que ser conscientes que cualquier instrumento es susceptible de utilizarlo de una forma, por así decirlo, maligna. De ahí son nociones muy básicas, tanto para jóvenes como para familias, que se sepan qué es lo que se utiliza y que están para utilizarlas, pero de una manera segura, con cabeza, y que esto es un mundo muy amplio, en evolución constante, y que tenemos que ser conscientes que cualquier paso que damos en la red perdemos ya el contacto de
del mismo. Ese era un ejemplo muy llamativo de algo de moda que podemos decir que yo ni me la había planteado en ese momento hasta que lo leí en la propia guía, que es como un ejemplo más, pero para que veamos que quien quiere darle la vuelta a cualquier cosa digital, pues lo puede hacer. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, muchas gracias.